La historia de hoy te va a estremecer. Don Francisco enfrenta el desafío más grande de su vida. ¿Cómo se prepara para regresar al ojo público? Quédate hasta el final para descubrirlo. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta tu opinión y comparte este video. Comenzamos. ¿Dónde está Don Francisco? Esa fue la pregunta que comenzó a circular en redes sociales, en programas de televisión y en el corazón de millones de personas que crecieron viéndolo cada semana en la pantalla. Un hombre que durante décadas estuvo presente en los hogares de toda Latinoamérica, conocido por su carisma, su energía inagotable y su capacidad para conectar con la audiencia, de repente desapareció del ojo público. Todo comenzó tras la devastadora noticia de su operación. Don Francisco había sido sometido a una amputación de pierna debido a complicaciones severas causadas por la diabetes. La noticia fue un golpe duro para sus seguidores. Pero lo que más impactó no fue solo la gravedad de la situación, sino lo que vino después. Un silencio total. Ni una declaración, ni una imagen, ni un mensaje. Nada. Ese vacío informativo encendió las alarmas. ¿Por qué nadie decía nada? Las personas estaban acostumbradas a verlo siempre fuerte, sonriente, liderando escenarios, pero ahora, en el momento más difícil de su vida, parecía haberse esfumado. La incertidumbre comenzó a crecer como una sombra inquietante. Las redes sociales se llenaron de rumores. Algunos decían que su estado era crítico, que no podía hablar, que su salud empeoraba cada día. Otros aseguraban que estaba en un retiro espiritual, procesando lo ocurrido en total privacidad. Pero ¿qué era verdad y qué era solo especulación? La realidad era aún más cruda. Don Francisco estaba enfrentando el silencio más difícil de su vida. No el de los medios, sino el suyo propio. Un silencio impuesto por el dolor físico, por la frustración de sentirse vulnerable, por el impacto emocional de perder una parte de su cuerpo. No había cámaras, ni público, ni aplausos. Solo él, su familia y una habitación donde debía enfrentar su nueva realidad. Para un hombre que construyó su carrera hablando, conectando, transmitiendo emociones, el silencio se convirtió en su mayor enemigo. ¿Cómo aceptar que ya no era el mismo? ¿Cómo mostrarse frágil ante un mundo que siempre lo vio como un símbolo de fortaleza? Las semanas pasaron y la preocupación creció. Sus fanáticos no querían solo saber si estaba vivo. Querían saber si estaba bien. Querían verlo sonreír, escuchar su voz, sentir que el hombre que los acompañó durante décadas aún estaba allí. Pero el silencio continuaba. Los programas de farándula empezaron a especular sin descanso. Algunos afirmaban tener fuentes cercanas que aseguraban que su estado era crítico. Otros decían que estaba deprimido, aislado del mundo, incapaz de enfrentar su nueva realidad. Las imágenes antiguas de Don Francisco en su mejor momento se repetían una y otra vez en la televisión, como si el pasado fuera lo único que quedaba de él. Pero detrás de ese silencio mediático se libraba una batalla mucho más profunda. Don Francisco no solo estaba recuperándose físicamente de una cirugía devastadora, estaba lidiando con el peso emocional de la pérdida. No solo de su pierna, sino de su identidad, de esa imagen que durante años construyó frente a millones de personas. ¿Cómo volver a ser Don Francisco cuando sentía que una parte de él se había ido para siempre? Su familia, protectora y cautelosa, decidió mantener todo en privado. No había comunicados oficiales ni actualizaciones en redes sociales. Solo algunos amigos cercanos se atrevían a dar pequeños indicios de su estado, pero nada que calmara la creciente ansiedad del público. Y fue ese silencio el que más habló. Porque cuando una figura tan grande desaparece de repente, la ausencia se siente aún más fuerte. Las preguntas seguían sin respuestas, y el mundo esperaba. Esperaba una señal, una palabra, una imagen que confirmara que Don Francisco seguía allí, luchando, resistiendo. Pero lo que nadie sabía es que, tras ese silencio, se estaba gestando algo aún más poderoso, un regreso que marcaría un antes y un después en su vida y en la historia de la televisión. ¿Qué pasó realmente durante ese tiempo? ¿Cómo enfrentó Don Francisco la oscuridad de su propio silencio? No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario. ¿Cómo crees que enfrentó Don Francisco este difícil momento? Su historia está lejos de terminar.
El silencio de don Francisco no solo preocupó a sus seguidores, sino que también alimentó una de las olas de rumores más grandes en la historia reciente del entretenimiento latinoamericano. La incertidumbre era un terreno fértil para las especulaciones, y los medios, ansiosos por tener una primicia, comenzaron a construir sus propias versiones de lo que realmente estaba sucediendo tras las puertas cerradas. ¿Estaba realmente grave? ¿Había algo más que no se había contado al público? ¿Por qué su familia no decía nada? Estas preguntas inundaban las redes sociales, foros y programas de televisión. Las especulaciones iban desde lo más lógico hasta teorías descabelladas que solo aumentaban la ansiedad de quienes lo admiraban. Algunos afirmaban que su estado era mucho más delicado de lo que se había informado, asegurando que no solo había perdido una pierna, sino que su salud general estaba deteriorándose rápidamente. Otros sostenían que estaba sumido en una profunda depresión, incapaz de aceptar su nueva realidad. En los programas de farándula debatían acaloradamente sin tener pruebas concretas. Se analizaban fotografías antiguas, gestos en entrevistas pasadas e incluso se especulaba sobre el significado de publicaciones de personas cercanas a él. Todo se convirtió en un rompecabezas armado con piezas que en realidad no encajaban. Redes sociales, el impacto fue aún mayor. Fuerza a don Francisco se convirtió en tendencia, con miles de mensajes de apoyo de fanáticos que solo querían saber que estaba bien. Pero junto a esos mensajes de cariño, crecían los rumores alarmantes. Videos filtrados, supuestas declaraciones de amigos cercanos, audios misteriosos. Todo se compartía sin verificar, alimentando el morbo y la preocupación. Mientras tanto, en el círculo más íntimo de don Francisco, la situación era completamente diferente. Su familia decidió mantener un hermetismo absoluto, priorizando su recuperación física y emocional. Sabían que cualquier declaración incompleta o malinterpretada podría causar aún más confusión. Pero ese silencio, aunque bien intencionado, tuvo un efecto colateral. Dejó espacio para que la imaginación colectiva llenara los vacíos con teorías cada vez más extremas. Algunos medios sensacionalistas llegaron incluso a publicar titulares alarmistas. Don Francisco en estado crítico tras complicaciones postoperatorias. Se filtran imágenes del delicado estado de salud de don Francisco. ¿El último adiós? Crecen los rumores sobre la salud del ícono de la TV. Nada de esto era cierto. Pero en el mundo de las noticias virales, la verdad a menudo queda sepultada bajo montañas de especulación. Sin embargo, hubo momentos de esperanza. Algunas figuras públicas, amigos cercanos del presentador, salieron a desmentir los rumores más extremos. Está en proceso de recuperación, es fuerte y está rodeado de su familia, dijo un colega cercano en una breve entrevista. Pero incluso esas palabras fueron interpretadas de mil maneras. ¿Por qué tan breve? ¿Por qué no mostraban una foto actual? Había algo que querían ocultar. La ansiedad colectiva creció. Y con ella, la expectativa de saber la verdad, de escuchar directamente de don Francisco cómo se encontraba. La gente no solo quería una actualización médica, quería verlo, escuchar su voz, sentir que seguía siendo él. Cada día sin noticias se sentía como un peso más en el corazón de sus admiradores. Los rumores seguían creciendo, pero también lo hacía la esperanza de que, en algún momento, don Francisco rompiera ese silencio. Después de todo, él siempre había sido la voz que acompañaba a millones. ¿Cómo podía guardar silencio ahora? Y entonces, cuando la incertidumbre parecía haberse convertido en la norma, llegó una noticia inesperada. Don Francisco haría su primera aparición pública en unos meses. No fue un comunicado extenso, ni una rueda de prensa. Solo una breve confirmación, suficiente para que el mundo se detuviera por un instante. Las redes sociales estallaron. ¿Cómo estaría? ¿Habría cambiado su apariencia? ¿Sería el mismo hombre que durante décadas llenó de vida los escenarios? La expectativa se transformó en un torrente imparable de emociones. Los rumores, por fin, comenzaron a desvanecerse, dando paso a una nueva pregunta. ¿Qué dirá don Francisco cuando rompa su silencio? Cuando parecía que el silencio de don Francisco se había convertido en una constante, una noticia inesperada rompió la calma tensa que envolvía a sus seguidores. Don Francisco hará su primera aparición pública en unos meses. No fue un anuncio grandilocuente ni una conferencia de prensa llena de detalles. Fue una simple confirmación, discreta pero poderosa, que se filtró a través de fuentes cercanas y rápidamente se viralizó. Las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, el nombre de don Francisco volvió a ocupar los primeros lugares
en las tendencias globales. ¿Cómo estará? ¿Hablará de lo que vivió? ¿Cómo se verá después de la amputación? Las preguntas inundaron Internet, mientras los medios de comunicación, que habían estado especulando durante semanas, ahora competían por obtener cualquier detalle adicional. La expectativa era inmensa. Pero, ¿qué había detrás de esta decisión de reaparecer en público? Según fuentes cercanas, don Francisco había pasado por un proceso interno profundo. La aceptación de su nueva realidad no fue fácil. Tras la amputación, no solo tuvo que enfrentar el dolor físico de la operación, sino también la carga emocional de sentirse vulnerable. El hombre que había sido un símbolo de fortaleza para toda Latinoamérica, ahora debía reconstruirse, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Durante esos meses de rehabilitación, hubo momentos oscuros, momentos de silencio absoluto, donde las paredes de su casa parecían más frías que nunca. Sin las cámaras, sin el bullicio de los estudios de televisión, don Francisco se encontró cara a cara con su propia fragilidad. Sin embargo, fue en ese silencio donde comenzó a gestarse algo poderoso. Una nueva versión de sí mismo, más humana, más real, más consciente de su vulnerabilidad. Se dice que la decisión de reaparecer en público no fue fácil. Hubo dudas, miedo a la reacción del público, miedo de no ser reconocido como el mismo hombre de antes. Pero también había algo más fuerte que ese miedo, la necesidad de conectar de nuevo, no solo con sus seguidores, sino consigo mismo. Y así llegó el anuncio. El impacto fue inmediato. Los noticieros de toda Latinoamérica abrieron sus segmentos con la noticia. Las redes sociales explotaron en mensajes de apoyo. Fuerza, don Francisco, estamos contigo. Un verdadero ícono que sigue inspirándonos pase lo que pase. Esperamos verte pronto con la misma energía de siempre. Pero no solo sus fanáticos reaccionaron. Grandes personalidades del entretenimiento se pronunciaron enviando mensajes emotivos. El escenario te espera, don Francisco. Tu legado es más fuerte que cualquier obstáculo. Eres un ejemplo de resiliencia. Aquí seguimos, aplaudiéndote como siempre. Las expectativas crecieron. ¿Sería una entrevista? ¿Un evento especial? ¿Haría un discurso emotivo? Los rumores empezaron de nuevo, pero esta vez no se trataba de su estado de salud, sino de cómo sería ese esperado momento. Algunos medios especulaban que aparecería en un evento benéfico, otros decían que sería un especial de televisión dedicado a su trayectoria. Pero más allá del dónde y el cómo, lo que realmente importaba era el por qué. ¿Por qué había decidido volver ahora? Las fuentes más cercanas aseguraban que don Francisco quería dar un mensaje importante. Un mensaje de resiliencia, de esperanza, de aceptación. No quería que su historia terminara con una operación o con titulares sensacionalistas. Quería cerrar ese capítulo de su vida con su propia voz, mirando de frente a quienes lo habían acompañado durante décadas. Y eso fue lo que más conmovió a su audiencia. Porque don Francisco no solo regresaba para ser visto, regresaba para ser escuchado, para compartir su experiencia, para mostrar que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una parte fundamental de la vida. Los días siguientes al anuncio estuvieron llenos de expectativa. Los fanáticos contaban los días, los medios analizaban cada detalle y el mundo entero esperaba con el corazón en la mano. El hombre que había sido la voz de millones ahora estaba listo para hablar de su propio dolor, su propia lucha, su propia victoria. Y en ese regreso no solo veríamos al presentador de siempre, veríamos al ser humano detrás del ícono, al hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de ser don Francisco. Tras el anuncio de su aparición pública, don Francisco se convirtió nuevamente en el centro de atención. Las cámaras, los titulares, las redes sociales. Todo el mundo hablaba de su esperado regreso. Pero, mientras afuera la expectativa crecía, adentro, en la intimidad de su hogar, se libraba una batalla mucho más compleja y silenciosa. La batalla interna. No se trataba solo de preparar un discurso o de organizar un evento. Se trataba de prepararse mentalmente para enfrentar el mundo después de haber tocado fondo. Don Francisco, el hombre que había dominado escenarios con carisma y seguridad, ahora debía reconciliarse con su reflejo en el espejo, aceptar su nueva realidad y reunir la fuerza emocional necesaria para mostrarse vulnerable ante millones de personas. Cada día era un desafío. Se despertaba temprano, como solía hacerlo, pero ahora las mañanas eran diferentes. El vacío físico que sentía al mirar hacia donde solía estar su pierna
era un recordatorio constante de la pérdida. No era solo una amputación física, también era una amputación simbólica de la imagen del hombre fuerte e inquebrantable que había construido durante décadas. Frente al espejo, se quedaba en silencio, observándose detenidamente. ¿Cómo iba a pararse frente a su público? ¿Cómo podía mostrar esa versión de sí mismo, tan distinta a la que todos recordaban? A veces, el miedo lo paralizaba más que el propio dolor físico. Su familia fue su mayor ancla en esos días difíciles. Su esposa, siempre a su lado, lo animaba en los momentos de duda, recordándole que su verdadero valor no estaba en su apariencia, sino en su esencia. Pero, incluso con ese amor incondicional, la voz más difícil de silenciar era la que resonaba dentro de su propia cabeza. Se sometió a terapia física para adaptarse a su prótesis, pero también comenzó un proceso de terapia emocional. Allí, por primera vez, habló de su miedo al rechazo, de la vergüenza que sentía por mostrarse vulnerable y del duelo interno que aún no había superado. Las sesiones eran intensas. A veces salía de ellas con lágrimas en los ojos, otras con una pequeña chispa de esperanza. Aprendió que la aceptación no ocurre de un día para otro, que no debía luchar contra su dolor, sino abrazarlo y permitir que coexistiera con su fortaleza. Poco a poco, empezó a practicar lo que diría en su regreso público. No se trataba de un guión perfecto ni de frases ensayadas. Se trataba de hablar desde el corazón. Quería ser honesto, mostrar su fragilidad sin vergüenza, porque entendió que su historia podía inspirar a otros que atravesaban situaciones difíciles. Pero el miedo seguía ahí. Cada vez que pensaba en el momento en que las luces se encendieran y las cámaras apuntaran hacia él, una ola de ansiedad lo invadía. Imaginaba las miradas del público, algunas llenas de admiración, pero otras quizás de lástima. Y ese era su mayor temor. No quería que lo vieran con compasión. Quería que lo vieran como un hombre que, pese a las cicatrices, seguía de pie. Hubo días en los que quiso cancelar todo. Días en los que pensó que no estaba listo, que sería más fácil seguir en el anonimato, protegido por las paredes de su casa. Pero cada vez que caía en ese abismo de dudas, recordaba quién era. No el ícono de la televisión, sino el hombre que había superado otros desafíos en su vida, el hombre que había construido un legado basado en la conexión con las personas. Así fue como, poco a poco, empezó a ganar la batalla interna. No fue un proceso lineal. Hubo avances y retrocesos, días de esperanza y días de desesperación. Pero cada pequeño paso lo acercaba más a la aceptación. No se trataba de volver a ser el Don Francisco de antes, porque ese hombre ya no existía. Se trataba de ser el Don Francisco del presente, con sus heridas, con sus miedos, pero también con una nueva forma de entender la vida. A medida que se acercaba la fecha de su aparición pública, la ansiedad fue cediendo terreno a una extraña paz. No porque ya no tuviera miedo, sino porque aprendió a convivir con él. El día estaba por llegar, y aunque su cuerpo había cambiado, su esencia seguía intacta. Porque Don Francisco no solo estaba listo para regresar, estaba listo para mostrarse tal como era, humano, vulnerable, pero sobre todo, valiente.